Amén, bendito el nombre del Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor conforme el Señor nos lo enseña allí en su palabra, cuando el Señor nos dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De la misma manera que el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, nos lo enseña en su palabra, allí en Juan 5:38, cuando el Señor nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, entonces, nosotros aprendemos que la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, es una escritura que el Señor nos dejó, número uno, para que la escudriñemos, para que profundicemos en ella, para que busquemos en la palabra del Señor. Número dos, que nosotros meditemos en su palabra. Preguntémosle al Señor qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos de su palabra. Y número tres, entonces vivirla, compartirla, predicarla, llevarla a las naciones conforme el Señor nos ha enseñado allí en su palabra, cuando dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy vamos a estar continuando meditando en la palabra del Señor, aquí en el capítulo 2 del evangelio de Lucas. Vamos a mirar en el versículo 38 del Evangelio de Lucas, del capítulo 2, versículo 38, lo que la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, nos dice. Y vamos a ir meditando poco a poco. El día de... la semana pasada, el día de ayer, estuvimos mirando acerca de cómo Ana, la profetisa, estuvo, o tal vez estuvimos viendo tal vez también, de cómo Ana, la profetisa, hija de la tribu de Asher, estaba en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. También gloria a Dios, creo que estuvimos hablando de Baruch Hashem por Geulá. Gracias a Dios por la redención. Vamos a estar meditando en este tiempo lo que dice allí el versículo 38 de Lucas capítulo 2. Dice: presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No sé si hemos tocado ese tema, voy a pasarlo así rápidamente. Dice Baruch Hashem por Geulá. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella daba gracias a Dios. Nosotros debemos dar gracias a Dios en todo momento. Gracias al Señor. ¿Por qué razón? Por la redención que el Señor ha hecho para con nosotros. ¿Qué es redención? Redención o redimir es comprar, porque el Señor nos compró, porque el Señor nos salvó. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación. Él paga ese precio, Él nos redime. Eso es lo que es la redención, comprar. Él era nuestro, o es nuestro Goel. Él es quien ha pagado el precio que tú
ni yo podíamos comprar. Por esa razón, nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua HaMashiach, tenemos que ser agradecidos con Dios nuestro Elohim. Él nos compró, Él pagó el precio, Él dio lo que más amaba, Él entregó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Mesías, mi amado hermano, mi amada hermana, no venía exclusivamente a redimir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha tenido el concepto que cuando el Mesías viniera, redimiría al pueblo de Israel, compraría, rescataría al pueblo de Israel, les daría libertad del yugo opresor de sus enemigos. Cuando Yeshua vino en los días de su carne, Él vino a redimir. Ellos no lo entendieron porque ellos creían y siguen creyendo que el Mesías tiene que darles en libertad de la opresión física, darles una paz total, una tranquilidad, darles todo lo que necesitan. Pero ellos no entendieron que el Mesías venía a darnos a nosotros una libertad espiritual. Y hasta el día de hoy ellos siguen esperando que el Mesías venga. No todos, porque tenemos un grupo de descendientes de Israel que son conocidos como judíos mesiánicos, que han aceptado al Mesías como su único y suficiente Salvador, a Yahshua. Ellos han aceptado que Yahshua o que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero tenemos otro grupo de judíos que no han querido aceptar a Yahshua. Siguen esperando un Mesías. Siguen esperando un Mesías que venga a redimirlos, que venga a salvarlos de la opresión, que venga a salvarlos del poder del enemigo. Y hasta el día de hoy han seguido esperando ese Mesías. No solamente que los redima, sino un Mesías que construya el templo. Ese templo que fue destruido por Tito en el año 70, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y así aconteció, y aquí vemos como toda palabra que Yahshua dio, que Yahshua dejó, que Yahshua enseñó, se ha cumplido en su totalidad. Y la que no se ha cumplido, la que está por cumplirse muy prontamente. De esta manera nosotros podemos entender que el templo, mi amado hermano, que el templo, mi amado amigo, mi hermana, mi amiga que me escucha, también el templo que el Señor levantó un templo hecho con no hecho con manos de hombres, sino con piedras preciosas, que somos todos los que hemos sido redimidos. Pero este pueblo seguirá esperando a que este Mesías venga y les levante el templo. Decíamos que este templo fue destruido, lo que hoy conocemos nosotros como el Cotel o el muro de las lamentaciones no tiene nada que ver con el templo. Era un muro exterior que guardaba la entrada al templo, pero el templo en sí, hasta el día de hoy, no podemos decir esta piedra pertenecía al templo de Jerusalén. Pero gloria a Dios, nosotros podemos darle gracias a Dios por la redención, decirle Baruch Hashem por Jehová. Gracias, Señor, porque nos redimiste. Gracias, Señor, porque nos compraste. Y gracias, Señor, porque has hecho de nosotros nuevas criaturas, porque somos ahora piedras vivas que en la cual está edificada el Beit Hamikdash, la casa de Dios. Hoy vamos a seguir viendo entonces el punto número 32 es Shomer
Misbot, Shomer Misbot, o sea, de acuerdo a la Torah de Hashem. Cumplir los mandamientos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Shomer Misbot, de acuerdo a la Torah de Hashem. Dice el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hemos dicho que cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, iba a venir al mundo, vino este hombre llamado César, Augusto César. Él promulgó un censo que todas las personas tenían que movilizarse a la ciudad de su origen, de donde eran oriundos, para ser censados allí. De tal manera que José y María, que vivían en el norte de Israel, vivían en Galilea, vivían en Nazaret, allá arriba llegando a los altos del Golán, tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén, Betlehem de Judá, que está muy cerca a Jerusalén. Tuvieron que hacer un viaje bastante largo, un viaje de muchos días, y de esa manera allí, para cumplir lo que estaba escrito por el profeta, que decía: y tú, Betlehem de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, porque de allí me nacerá el que regirá a Israel. Allí tenía que nacer. Ahora encontramos que una vez que ellos cumplen los mandamientos, Shomer Misbot, cuando ellos cumplen los mandamientos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Recuerda que la palabra Torah no significa ley como lo transcribe nuestra Reina Valera. La palabra Torah significa instrucciones. Son las instrucciones de Elohim, son las instrucciones de Dios, son las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, allí en el desierto, allí en Arabia. Allí él recibió las instrucciones. En Egipto está este desierto. Allí recibe las instrucciones, pero estas instrucciones que Dios le da a Moisés no son solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel las recibió, y el pueblo de Israel es depositario de estas instrucciones, de estas misbot, de estos mandamientos que el Señor dejó en su palabra, para que los enseñara, para que los predicara, para que llegara a las naciones y llamaran a esas naciones a un encuentro personal con Dios. Pero el pueblo de Israel, mi amado hermano, ellos se encerraron en sus propias convicciones y creyeron que solamente ellos eran merecedores de la gracia de Dios. Y hasta el día de hoy muchos religiosos judíos creen que solamente ellos son merecedores. Ellos han querido adueñarse de la Torah de Elohim. La Torah, mi amado hermano, la Biblia que nosotros conocemos, no le pertenece ni a judíos ni a gentiles. Esta Biblia, esta palabra de Dios, esta Devar de Hashem, ¿de quién es? De Hashem, de Dios. Le pertenece a Él, al Eterno, es de Él. Él se la dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es depositario, y ellos son los que tienen que darle a Dios cuentas de lo que han hecho con su palabra. Pero Yeshua HaMashiach lo dijo: a ustedes se les dio la Torah, a ustedes se les dieron las instrucciones, a ustedes se les dio la palabra, pero ustedes, como no han dado fruto de la palabra, a ustedes se les va a quitar ese compromiso de predicar, y se le va a dar a otros que den mejor fruto de ella. De tal manera que el Señor viene, Él da la Torah, nos la da a nosotros, tanto a judíos
Escucha bien esto, tanto a judíos como a gentiles. El Señor no ha desechado a su pueblo. Que nadie piense por ahí, que nadie piense por ahí que el Señor ha desechado a Israel. De ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y Israel sigue siendo protegido por el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, ahora bien, estas misbot que se le fueron dadas al pueblo de Israel son para nosotros también. Estos mandamientos son para nosotros también. No podemos desligarnos de los mandamientos, de las misbot del Señor. No podemos desligarnos. No podemos decir, no, estos mandamientos no son para nosotros porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso no nos desliga, no nos desliga de las misbot de Hashem. Lo que hace el ser salvos por gracia, lo que hace es llevarnos a la Torah, a las instrucciones de Hashem, a las instrucciones de Dios. Nos lleva a conocer su palabra y a cumplirla. No porque nosotros podamos, sino por causa del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, aquí encontramos que una vez que José y Miriam, ellos han cumplido la misbot, ellos cumplieron la misbot del Señor, los mandamientos, de acuerdo a sus instrucciones, ellos regresan a Nazaret, allí en Galilea, al norte de Israel, y allí vuelven a sentarse como familia. Allí estaban todas sus posesiones, las posesiones de José, la familia de María. Regresan ellos allá, pero ellos cumplen. Eso quiere decir que nosotros debemos cumplir los mandamientos de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Cómo los cumplimos? De acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a cómo el Señor nos ha instruido, nos ha enseñado. Recuerda bien lo que el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nos dice en su palabra. Él dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo del Señor Jesús, el ejemplo de Hamashiach, que mucha gente cree que es ese, no es solamente lavarle los pies a los discípulos. El Señor, poco antes de ser entregado para ir a la cruz del Calvario, a la cruz del Gólgota, Él tomó un lebrillo y una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Fueron sus últimas acciones con sus discípulos. Son sus últimas acciones, pero con los Talmidim, pero no quería decir que eso era lo único que ellos tenían que hacer. Él dice, ejemplo os he dado, he estado con ustedes durante 3 años y medio, predicándoles a ustedes la Torah de Hashem, la Devar de Hashem, la palabra de Dios. Les estaba enseñándolas, dándole instrucciones para que ustedes cumplan los mandamientos. Y él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también vosotros. Ahora, ¿cómo puedo yo guardar los mandamientos? Solamente necesito hacer 2 cosas. Amar a Dios, amar a Elohim por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo cumplo esos 2 mandamientos, con ellos cumplo toda la Torah. ¿Por qué? Porque si amo a Dios con todo mi corazón, voy a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Su palabra me va a enseñar, su palabra me va a guiar y su palabra me va a dirigir, escucha bien esto, a Hamashiach. La palabra de Dios, la de Bar de Hashem, me lleva a Hamashiach. Por eso Pablo es claro cuando dice que la Torah era un ayo, es un ayo que nos lleva a Hamashiach. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es
el tutor, es el que te enseña a ti, es la que te enseña a ti cómo llegar de una forma correcta a la presencia de Hamashiach, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos shomer mitzvot de acuerdo a la Torah de Hashem, o sea, cumplir los mandamientos de acuerdo a las instrucciones de Dios. El punto número 33, ya para acabar, ya estoy acabando este tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es Jotzek, Jokma y Lachen Vijetze Hashem, fortaleza, sabiduría y la gracia de Dios. Dice el versículo 40, ya para terminar, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Mira eso. Número 1, José, el niño se fortalecía. O sea, Hazak, que es fortaleza, Hazak, el niño se fortalecía. Estamos hablando de un niño. ¿Quién era este niño? Este niño era nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él no vino y apareció repentinamente con 33 años o con 30 años a predicar el mensaje del Evangelio. No, él nació como un niño de acuerdo a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el niño que nació, el hijo que fue dado. El niño nace de una mujer, pero el Hijo ya existía desde la eternidad y hasta la eternidad. El Hijo es eterno junto con el Padre. Los dos son eternos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, eternos en sí mismos. Ahora, algo que quiero ver es que el niño crecía y se fortalecía. Esto nos hace pensar también a nosotros como niños en el Evangelio. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es crecer. Crecer. No podemos quedarnos enanos espirituales. Tú no te puedes quedar allí en la etapa del nacimiento. Nadie, absolutamente nadie, se puede quedar en la etapa del nacimiento. Nosotros nacemos y en el mismo momento en que nosotros nacemos, empezamos a crecer. Igual en el Evangelio. Recuerda que el Señor Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, entonces empiezas a crecer y empiezas a fortalecerte. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo crecemos? En el conocimiento de la palabra de Dios, en el alimentarnos con la palabra de Dios. Yahshua mismo dice: porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda devar que sale de la boca de Elohim. Ahora, número 1, crecía y se fortalecía. Hazá. Y número 2, aquí, y se llenaba de sabiduría. Jokma, era lleno. Entonces, número 1, yo crezco y me fortalezco a través de la palabra de Dios, a través de la palabra del Señor. Y no solamente crezco y me fortalezco, sino que también esa palabra que Dios me da a mí para que la escudriñe, para que la medite, para que la viva y para que la predique, me da
la sabiduría. La palabra del Señor es clara cuando nos dice sabiduría. Sobre toda cosa adquirida adquiere sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Esa es sabiduría. Y cuando nosotros aprendemos a temerle al Señor, a reverenciar su nombre, a buscar su rostro, a aprender de Él, a conocer su palabra y actuar conforme a sus instrucciones. Entonces tenemos que, número uno, tenemos que crecer, tenemos que fortalecernos y número dos, tenemos que llenarnos de sabiduría. Una vez que tú creces, te fortaleces y te llenas de sabiduría, la de Hashem, la gracia de Dios estará sobre ti como lo estuvo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos dicho? Ejemplo os he dado, dice el Señor. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Necesitamos entonces cumplir los mandamientos de acuerdo a las instrucciones de Dios, fortalecernos, tener sabiduría y que la gracia, la misericordia de Dios esté sobre nosotros. Yo no sé si tú en algún momento le has dado gracias a Dios por la redención. Quizás tú eres una persona que aún no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Quizás hay alguna persona que me esté escuchando que simplemente es una persona que es simpatizante de la palabra de Dios, de la Devar de Hashem. Eres simpatizante, pero aún no le has entregado tu vida al Señor. Quizás eres una persona que has nacido en un hogar cristiano, mesiánico, pero aún no has hecho una profesión de fe. No puedes darle gloria a Dios por la redención. Pero este es el momento en que el Señor está buscando darte a ti la redención. ¿Para qué? Para que cumplas sus mandamientos de acuerdo a sus instrucciones, para que crezcas, te fortalezcas, adquieras sabiduría y que la gracia de Dios, nuestro Elohim, esté sobre tu vida. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida al Señor. Yo no sé si tú estés viviendo estos pasos, estos puntos que hemos visto hasta este momento. Pero si aún tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solo necesitas abrirle tu corazón al Señor. Solo necesitas decirle: Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y cambies mi corazón. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Yo te voy a llevar a hacer una oración de fe. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si le quieres recibir, yo te invito a hacer esta oración. Simplemente dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Pero en este momento te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mi pecado, lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios está en tu corazón,
que Dios ha cambiado tu vida y que Dios ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias. Todo lo que tú sientas, háblaslo con Él en oración. Y ten la certeza que Dios estará allí para escuchar tus peticiones y para darte respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios. La Santa Biblia empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, yo con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra viva y eficaz, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.